de la mañana, 7 minutos. Alex de Aryura con nosotros. Cuéntale el podcast. Sábelo todo podcast. Está aquí con nosotros. Alex, ¿qué tanto la pegó Oliver Stone? Que, by the way, en el capítulo de este viernes vamos a hablar mucho de este tema. Estamos en una previa. Va a ser un entonces. filetico, sí. ¿Con quién te sentaste? Me voy a sentar hoy con Tedejagua. ¡Ay, duro! Tedejagua va a tirar Trujillo y yo voy a tirar Kennedy. Y nos vamos a sacar chispas. Excelente. Está bueno. Excelente. En el de este viernes. Está bueno, Así que está bueno. ustedes saben. Duro. Oliver Stone sigue, o sea, cada año que pasa, cada documento que sale, que sigue validando la teoría de la película JFK de Oliver Stone, que fue que la CIA mató a Kennedy. Y los documentos que salen ahora, en vez de, como hay algunos periodistas pagos, porque todavía al día de hoy existe un mecanismo de silencio y de censura por parte de la CIA, de que compra periodistas de muy alto perfil para enviar la retórica o la versión oficial de los hechos. Que mantener el discurso. Que fue Lee Harvey Oswald y que fueron 3 tiros del Book Depository y toda esa patraña. Totalmente. O sea, la película de JFK te dice que la CIA, por razones obvias de que Kennedy quería paz, de que Kennedy quería hacer, ya quería tumbar la Guerra Fría y quería hacer un acercamiento con Rusia, los poderes fácticos, los poderes del dinero, la gente que se lucran de la guerra, del Military Industrial Complex, que dicho sea de paso, es muy fácil, si uno ve las cosas macro, ver qué fue lo que pasó con Kennedy. En el año 60, cuando sale Dwight D. Eisenhower de la presidencia, que Eisenhower es o era el Supreme Commander de los ejércitos aliados de la Segunda Guerra Mundial. Si hay una gente guerrera, era ese señor. O sea, ese señor, con la par de él en Rusia y en Reino Unido, ese señor ganó la Segunda Guerra Mundial. Él cree en el military. Y cuando él sale, él le dice en un discurso a sus compatriotas, le dice, gente, cuídense de la industria, del complejo industrial militar de Estados Unidos. Ya esto ha llegado a un nivel, el Military Industrial Complex, que ya llega a un nivel tan grande y está invadiendo tantas áreas de nuestra vida cotidiana que esto hay que ponerle un freno. Wow. Esto hay que ponerle un freno. Eso lo dice Eisenhower en un discurso, en su discurso de despedida, y la película JFK arranca así, con ese discurso. Llega Kennedy, inmediatamente a Kennedy lo ponen a prueba porque viene la operación que venía de la administración anterior, que era lo de la veda de cochino con Cuba. Eso fue una operación 100% de la CIA, pero la CIA le dijo mentira tanto al presidente Eisenhower como al presidente Kennedy, diciéndole, no, los cubanos están desilusionados de Fidel y desde que se prende una chispa, el pueblo se vaya a la calle. Nada que ver. En ese momento, todavía el cubano estaba feliz con la revolución. O sea, que ellos lo que estaban apostando era que cuando invadieran los cubanos exiliados y se le diga al presidente, como fue así, se le dijera al presidente, que en este caso era un presidente joven, de 40 y pico años corto, entre comillas, sin experiencia, el tipo iba a decir, no, en mi primera operación yo no voy a quedar mal. Iba a pensar en su capital político y entonces iba a probar la segunda fase, que era la invasión, que era el apoyo naval y aéreo, y entonces ahí los gringos eventualmente iban a invadir Cuba. Ellos nunca pensaron que este hombre era un héroe de guerra, que él sabía muy bien cómo era la vaina, y él tenía ya su idea planteada, y se plantea un doble 6 que no. Y todos sabemos lo que pasa con la bahía de cochino. Kennedy sale y dice, esto fue culpa mía. Pero tras bastidores dice, la CIA lo va a pagar caro esto. Yo la voy a destruir en 1000 pedazos. Lo dice él. Viene el tema de la crisis de los misiles. Es para que ustedes vean los strikes. Viene la crisis de los misiles, donde el manual decía, si en Cuba los rusos están poniendo misiles nucleares dirigidos a nuestra
a nuestras ciudades más importantes, incluyendo Washington, los misiles ya estaban operacional. Ellos entendían que no. Los misiles llegaban hasta Seattle. Podían llegar los misiles. El manual de respuesta, decía, no, eso hay que... Reviéntalo. Eso hay que reventar. Hay que hacer explosiones tácticas, como han hecho con Irak y con todo. Y vamos a explotar toda esa vaina. Kennedy decía, con razón, decía, primero, no sabemos si los warheads están activos. Y si están activos y tú le metes un bombazo, es una bomba nuclear que tú estás explotando ahí. Se va a ir medio Cuba. Uh-huh. Y segundo, yo no quiero esto escalarlo a una tercera guerra mundial. Y entonces él se va por la guía diplomática y ahí es que los militares dicen, espérate, este hombre es inmanejable y este hombre no está en negocio. Y después, un mes antes de su muerte, 2 meses antes de su muerte, en septiembre, Kennedy en la Universidad Americana en Washington hace un discurso bellísimo, con un discurso de la paz, donde él dice textualmente que hemos pasado tanto que yo me he dado cuenta que nosotros respiramos el mismo aire, todos queremos lo mismo, tanto los rusos como nosotros queremos que nuestros niños crezcan adultos, que vivan una vida sana. Y ahí ya esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces la CIA, que ya tenía un manual de operación de cómo destituir presidente, porque lo había hecho con Allende, lo hizo con Jacobo Arbenz en Guatemala, lo hizo con Lumumba en el Congo, lo hizo con el de Vietnam del Norte, lo trató de hacer aquí, colaboró, pero no, ellos no es verdad que fueron de que los operativos de los de Trujillo, pero colaboraron. Ya el manual estaba ahí. Y había algo que se llamaba la Operación Mangosta, que era una operación donde estaban en el campus de la Universidad de Miami ¿De FIU? No, de Miami University, Okay. de University of Miami. Ahí en el campus, cuando eso era todavía un pantano, Miami, no estaba desarrollado como es ahora. Ahí había una estación de la CIA y ahí estaban entrenando a cubanos para hacer una segunda invasión, una segunda Bahía de Cochino. Y también había una operación que se llama Operación Northwoods, que era para asesinar a Fidel Castro. Y había una serie de teorías de cómo asesinarlo. Y una de ellas era una triangulación de tiro cuando él tuviera un desfile, cuando tuviera... Y entonces ellos hicieron, literalmente, mira, el plan está creado, el plan de marketing. Aplícaselo ahora. En vez de Coca-Cola, va a ser ahora Pepsi-Cola. Exacto. Literalmente los tipos le quitaron Fidel y le pusieron JFK. Y utilizaron los mismos asesinos. Todo eso está ahí. ¿Qué? Todo eso está ahí. Yo siempre he dicho que Lee Harvey Oswald no tenía la capacidad o sea, como shooter, como sniper, Pero es que nuevamente te digo, es que si uno ve la cosa macro, está ahí. A Oswald en el ejército lo tildan. Los gringos tienen en la milicia gringa, Maggie's Drawer, que era cuando un tipo no tenía precisión en el tiro. Cuando él defecta, entre comillas, porque esa es otra, o sea, se ve a legua y los documentos actuales corroboran eso ya textualmente. Oswald era un agente de la CIA. O sea, a Oswald lo mandan, él supuestamente se desencanta de Estados Unidos. Perdón. Primero, él está en el ejército en una base de espionaje del ejército en Japón, que espiaba con los aviones U-2, espiaba a Rusia. O sea, ya él estaba en ese corito. Él se desencanta de los Estados Unidos, renuncia a su ciudadanía y se va a Rusia y se declara marxista comunista. Va a Rusia, en Rusia lo ponen como un príncipe porque dicen, mira, espérate, este tipo viene del ejército, vamos. Mentira. El tipo lo que estaba era cogiendo información y cuando decide volver, vuelve con los brazos abiertos. O sea, como una gente que dice, yo no quiero ser gringo, que va en medio de la Guerra Fría, que va a Rusia y vuelve y los gringos le dan un pasaporte nuevo, le instalan un apartamento. Entonces, eso no era así, señores, miren. Entonces, los documentos que salen corroboran eso. El James Angleton, que era el brazo operativo de la CIA en ese momento, una semana antes de matar a Kennedy, lo ven en su escritorio una pila de documentos de Oswald. Y uno de los documentos que sale es que el famoso
rifle con el cual supuestamente mataron a Kennedy, que es lo que ata a Oswald con el asesinato, porque dicen, ese fue el rifle, y el rifle lo ordenó hace X cantidad de meses Lee Harvey Oswald. Uno de los documentos, que eso nunca había salido, ¿Qué? dice que la empresa, el almacén que vende el rifle en Chicago, el dueño era un agente de la CIA. También. O sea que todo está ahí, o sea... Todo está interconectado. Pero el día que mataron a Kennedy, hay testigos oculares que ponen a una serie de altos dirigentes de la CIA, lo ponen en Dallas en ese momento, incluyendo al presidente norteamericano George Bush, que después fue jefe de la CIA. Bush estaba ahí chequeando el asesinato de Kennedy. ¿Cómo? Pero padre o hijo. el padre. Padre. George Herbert Walker Bush. Una cosa, Ale, ¿por qué a Donald Trump le ha interesado tanto de sacar tus papeles? Quería preguntarle esto mismo. Porque Trump, ¿Cuál es su intención? a diferencia de Se lo ser un promet- político... ¿Se lo prometió al Kennedy que está en el gobierno? No, hombre, no. Todo esto es... Distracción. Claro. ¿Distracción Claro. para qué? ¿Qué está haciendo Para- Trump? Para... bueno, hay que ver Dejen toda la, manipular. O toda la gente en cosa- Friusa metilla, ir más toda- gente en gente Friusa, Toda lleno la- de gente Friusa, ir distrayéndonos de eso. Todas las cosas que están pasando en Estados Unidos, todos los problemas que están habiendo en Estados Unidos, esto es parte del morbo, esto es parte de la distracción. Donald Trump, lo queremos o lo odiamos, es un maestro. Es un genio. ¿Tú lo de- quieres ¿Eh? o lo odias? No, yo antes lo odiaba, yo lo quiero. Ya ahora claro. sí. Qué bueno que todo entraste. todo el que probó a Biden ama a Trump. Te hago una pregunta. Mira, tú te ves fuera del aire. No te quiero ver. No tenemos que ir y todo. ¿Qué me asegura a mí entonces que el atentado contra Donald Trump fue cierto y no es un invento de la CIA también? ¿El de la No, oreja? bueno, al revés. Porque la CIA en ese momento no se dirigía a Donald Trump. Eso no fue un vidrio que le voló sin querer y que pa. Un vidrio. No, un No fue el atentado. Un teleprompter. Se atentado dijo que, que pasó el cerca vidrio la del bala. teleprompter fue que No, no, le pasó rozó. cerca. que dicen que, Mira, que eso- Donald Trump es mejor sí, que Kennedy porque quemó. Kennedy se hubiese quedado quieto. Donald Trump miró para la izquierda. Mira, Tenía un INIL, un apuntador. Muévete ahora. Ahora, ¡pa! yo no sabría de verdad qué decirte, porque el atentado definitivamente, o sea, Sucedió. Ahí sucedió, al tipo Claro. lo mataron, hay un señor muerto, Claro. un joven. El joven en redes sociales estaba Había radicalizado. indicios de que realmente Eh, estaba en eso, el pana. Creo que hubo gente detrás que también la bala lo hirió. Sí. O sea, hay gente herida. Hay un bombero Hirieron salió a lastimado. otra gente, Hay gente sí. herida, o sea que no fue de que él se puso ahí una vaina, un cachú que le Ahora le subieron los bonos a Trump después de No, esa no, bala. no, Ahí claro. fue, ahí fue, ahí Sin fue. duda. Ahí fue. por O sea, supuesto. después de todo lo que acabamos de revelar en estos últimos días, Estados Unidos es una pantomima. Estados Unidos es Y totalmente así creen ustedes creada. yo- o sea, lo yo de la en luna, es más, me 2025 voy más lejos. Siempre cae ahí. Lo de la luna, Ustedes creen hemos lo de la dado un luna par de veces con la luna, 2025 pero, todavía. pero te voy a dar otra madura. Respóndele. No, mira, Ay, le mi tocaste una madre. Ay, sensibilidad espérate, muy espérate. grande. Se puso serio, Alex. La Volvemos luna, a lo no, mismo. Ale, la luna Volvemos a lo no mismo. Mira, le bajó Dale, la dale, puñeta. dale. La luna fue allí en Pinewood. Dale, dale. ¿Tú crees que yo vuelva aquí? No le menciones la luna. No, tú eres de lo que se quilla. Si le mencionamos que lo de la luna también fue una ¿Tú sabes pantomima. por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque él estaba Ahí, ahí. ahí le gusta Buzz Lightyear. ¿Tú sabes por qué? Porque, primero, es innegable que eso pasó. Porque para tú muy llevar, categórico, para Ale, tú llevar, lo que pasa es para tú llevar a cabo eso. Suena más chulo en inglés, lo voy a decir en inglés. Dale. Ese es el greatest technical achievement in human history. O sea, Ok. tú literalmente cogiste desde el año, el primer vuelo en un avión fue como el 14, en el 12. Bueno, en el Ok. 1903 Los fue... Brothers Wright. hermanos 1902. Wright. No, Los hermanos 1903. Los hermanos Wright fue en En el 1903. En el No, pero 3. comercial, tú Tan dices. principio, tan Sí. al O O principio. sea, bueno, desde que inventaron la vaina. Bueno, Bueno, te lo digo porque, El pájaro que vuela es. porque Soy Hermógenes García. Bueno, el pájaro. Que voló, Suelta que eso. voló primero. No, suelta eso. Que voló Suelta primero. eso. Y no no, quieren no, decirlo. no. Suelta Le han robado eso. los planos. La patente se la robó. Entre Santos Dumont, Oye, esa vaina. entre La los hermanos patente de Wright Hermógenes. y el otro. Le hicieron daño. Le hicieron daño, coca. le hicieron daño. Ok, a Eso es Hermógenes. eduquemos, eso bien. es algo tan grande. O sea, lo de la luna es algo tan grande. La dimensión de ese achievement es tan grande. ¿Por qué tú me miras? Que a principios del siglo XX, yo pensé que era como en el 10, pero en el 1903, el ser humano nunca había volado. ¿No, verdad? Y solamente 60 años después, ya un hombre, ya se desarrolló una tecnología que en parte era nazi, porque Herbert von Braun era nazi, y todos esos cohetes del programa Mercury y del programa Saturno son
son blueprints nazi. Pero Los nazis estaban en eso. Pero piénsalo, la nazi es la Ignóralo. La nazi a la NASA. Ignóralo. Llámate de mí. Óyeme, hay para que eso sucediera, se involucró un sinnúmero de empresas norteamericanas. Ahí pasó lo mismo cuando los americanos dijeron, Segunda Guerra Mundial, vamos a ganarla. Todas las industrias van a estar... Ford, tú hacías antes carro, hazte tanque. La carrera a la luna. El que hace licuadora, ahora hazte rifle. Así... Emma, no lo hablemos, vengamos el miércoles con eso. venimos Que con yo eso. quiero desmontar un poco el tema de la No, luna, eso- porque sabemos muy bien que No, incluso además se de grabó eso, con cámaras. Además de eso. Bueno, en estos días, literalmente en estos días, ya un satélite de la India Al unisón. no aterrizó, pero hizo órbita en la luna y tomó fotos de todas las ¿Vio la huella? huella y la bandera Huella. americana. O sea, eso pasó porque pasó. Vamos. Eso pasó No, claro, porque el Vamos a set verlo está ahí. la semana que El viene, set mañana. está ¿Por qué, puesto. ¿Por qué no han vuelto? ¿Por qué no han vuelto? No, porque el argumento no termina ahí en por qué no han vuelto. Pero una razón por la cual, la única razón por la cual no han vuelto, eso fue, aparte de ser algo muy bonito para la humanidad, eso fue una guerra de retórica de la Guerra Fría. Claro. Cuando los rusos le estaban ganando al americano en todo, porque eso es la verdad. Al Acuérdense principio que Yuri Gagarin fue primero. fue primero, el efectivamente. primer satélite Así fue es. ruso, el Efectivamente. primer perro. Los rusos la salieron. perra Laika. Sí, fueron ¿En los qué primeros, está fueron los Laika? ¿Dónde estará Laika? No sé. Flotando por Mira, alguna... el primer satélite en darle la vuelta al globo terráqueo fue ruso. Sí. El primer ser vivo Son que más fue reales los rusos. la perra laica fue ruso. Y el primer hombre fue ruso también. Esa vaina puso al americano así. Estamos perdiendo la guerra retórica, porque acuérdense que habían dos verdades. Dos verdades. Estaba el sistema capitalista y el sistema comunista. Y había gente, ¿Te creía? hay gente que decía, y en este país eso pasó mucho, hay gente que decía, no, el comunismo es mejor que el capitalismo. Consuelo. Todavía hay gente Todavía que lo dice dice. eso. Consuelo lo dice. Pero Todavía le hay gente encanta, que dice pero le eso. encanta bien. Y entonces cuando Consuelo. enseñan todas estas glorias rusas, los gringos estaban perdiendo. Entonces Kennedy, que era un visionario, él hace un discurso sin el permiso de nadie, porque hay documentos que después hicieron una reunión, pero se volvió loco. Él dice, we choose to go to the moon. Vamos a ir a la luna porque hay que hacerlo y en 10 años... Y eso fue así. Yo creo en que fueron a la luna. No, pero es que eso no es Yo lo creo. debatible, eso no es debatible, 100%. eso no es debatible. Lo único que semana que tenían viene. los gringos que no tenían los rusos era Hollywood. Vamos, exacto, para la cámara. Eh, para Hollywood y grabar. cámara. Cerrando. Sí, vamos a Tú hacerlo. dijiste- Vamos a cerrar. Cerrando, Vamos. tú dijiste algo para mí muy real y es que, ¿cómo fue que tú dijiste que todo es una pantomima para los gringos? En Estados Unidos todo es prefabricado. Yo voy a cerrar diciendo algo también que es irrefutable. Los Estados Unidos nunca han entrado a un conflicto bélico sin ellos el mismos, beneficio sin ellos de- mismos Haberlo provocado. No, sin ellos mismos provocarlo. Ahí tiene, claro. Tú Nunca, estás clarísimo. nunca. Tú estás clarísimo. Y nos Negocio. podemos ir hasta la guerra. Desde el principio, líder. En la guerra hispanoamericana, cuando ellos querían sacar lo que quedaba de control español aquí en América, explotaron el Maine en Cuba y justificaron la invasión. Después, en la Primera Guerra Mundial, que los americanos no estaban, el ciudadano no estaba. Ellos decían, eso es un problema europeo. Eso es de ellos, que no se es de maten. eso. Le explotan en Lusitania y ellos sabían que lo iban a explotar. Pearl Harbor, ellos sabían que iba a pasar. Pearl Harbor ellos lo dejaron entrar. Pero claro. ven, dale. ¡Pum! Ahora sí. Pero Pearl Harbor sacan Qué leones. los barcos, los acorazados más nuevos y más modernos, los sacan de la bahía de Pearl Harbor como 3 días antes. Claro, y dejaron, para que no y lo dejaron, vean. dejaron los La viejos, chatarra. los viejos. de que, Dejaron ahí los a reclamarlo botecitos. con el seguro. Sí. Deja que Explótalo le ahí, den. toma. Sí, Deja que le den bomba. Vietnam, acabo de decirlo de Vietnam, que el Golfo de Tonkin, dicho por McNamara, él dijo, no, esta vaina lo fabricamos nosotros para que se justificara la guerra de Vietnam. Si tocamos la tecla del 11 de septiembre, nos vamos a meter un hoyo metas negro. ahí. Sabemos. Pero mi hermano, pasa el 11 de septiembre, toda la data te da que eso no tiene nada que ver con Saddam Hussein ni con Irak, y los tipos se meten con todo. Aquí dice una oyente comunista. Los gotas ¿Qué fuertes. dice? Hola chicos, abrazos a todos. Muy buena la intervención de hoy con lo de Kennedy. Pero la Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos. Sí, es verdad. Estados Unidos entró al final. 100%. Por lo No, que no por entró lo al de, por lo de final. Pearl Harbor. No entró al No final. glorifiquen tanto a los americanos. Lechuga, te encanta glorificar a No, los espera, americanos. No fueron a la luna, eso es mentira. Oye. Solo es publicidad. Maldita Oye, comunista. ella tiene, bloqueada. ella tiene razón en algo. Quienes ganan
Y Oliver Stone tiene un documental durísimo que se lo recomiendo a ustedes 5. Se llama La historia real de Estados Unidos. Donde él desmonta todos los mitos americanos con cada vaina. Tú deberías mandarnos eso, papel. Está interesante. Pero durísimo. No, ya yo lo noté, pero si lo tienes, mándalo. Óigame. Los rusos. Yo con Oliver Son lo Stone que- llego hasta un punto. Los rusos son los Es que como ganan la, Michael Moore, de los verdad. rusos son los que de verdad le toman Ganaron, el así pulso es. a los nazis. Es que nadie aguantaba ese frío. No nadie solamente se hubiese eso, metido ahí adentro. que Y cuando- los rusos es que los alemanes no tenían problemas del lado occidental. Los franceses se rindieron y obviamente Italia era aliada. Y los británicos estaban arriba en su isla, no estaban fuñendo. Los rusos del 42 al 45 fueron atentos a ellos que mataron a todos los nazis. Eso es innegable. Sí. Cuando se da la invasión de Normandía en el 44, ahí es que quizá ya está equivocada, que dice que al final se mete con todo y llega ese poderío No, pero si industrial no es americano. por, exacto, si no es por el No, soporte no. norteamericano, Que entonces hay el cosas mayor que no se dan. error, que el mayor error de Hitler fue ese, que teniendo un pacto de no agresión con la Unión Soviética, de lo que viejo se pone porque era un tipo ideológico, no era un tipo estratégico, se pone a invadir que tuvo así. O sea, los rusos se han salvado en 2 ocasiones porque con Napoleón pasó igual. Napoleón llega incluso a invadir Moscú, pero los alemanes tuvieron a eso. Napoleón llegó tan lejos. Sí, claro. A Moscú. A Moscú. Coño. Mira, y no, hay que hacer otro programa también dedicado, porque estos papeles, no solamente República Dominicana, no solamente Kennedy, sino también Latinoamérica con Alemania, con la Alemania nazi. Porque supuestamente No, pero eso que es- Hitler nuevamente, vivió en Bogotá, pero vivió eso en es- Caracas y vivió en Buenos Aires. Pero eso es chisme. Y era compañero de cuarto de Trujillo. Pero eso es chisme, eso nuevamente, eso es que alguien, tiene? eso es algo que alguien que en Caracas o en Bogotá dijo, mira, pero yo vi un tipo igualito a Hitler. Y lo Y andaba documentaron con así uno mismo. igualito que Es Trujillo. que hay que pero hay documentarla. muchos alemanes en Sudamérica, No, no, muchos no, alemanes. En Caracas, por ejemplo, existe la colonia Tovar, que es un asentamiento porque muchos alemanes de la Alemania nazi, cuando huyeron, fueron a Venezuela Fueron- y, Ellos son y se descendientes colocaron de- ahí. Pero en Argentina, En Argentina igual. el tema es, sí. en Argentina, en ese día, en esos días, se vivía la misma visión Sí. geopolítica y la misma cultura de superioridad aérea. Arias, Por eso es que la gran parte del alto mando alemán que no va a Nuremberg va a Argentina. y va de donde es lechuga. También hay A Brasil. muchos que van a Brasil. Sí. De hecho, el Me- sur Mengele- brasileño, Mengele el doctor Mengele y también el otro, el... Mengele va y a Brasil. Altman. Va a Brasil porque él sabe que ahí que es un paisito sin control. Ya no, ya tenemos control. Ahí él coge muchísimos muchachitos para hacer experimentos Sí. y hacer cruces de... Hay muchísimos niños en una parte de Brasil En el donde, sur. que tienen los ojos azules. En el sur, Alex. Donde él va y... Blumenau es étnicamente Alemania. son brasileños pero con los ojos azules porque la especialidad de este tipo macabro era hacer experimentos genéticos. Blumenau es el que va a Blumenau en Santa Catarina, en Brasil. Eso es Alemania. Sí, a increíble. nivel de infraestructura y todo Pero eso. lo de Argentina, que no lo conozco, me han dicho que lo de Argentina es descomunal. O sea que hay colonia alemana. En o sea, Córdoba, que tú yo crees fui a la que tú colonia vas- de Córdoba tú de estás en Argentina. Impresionante. Esa Una gente locura. blanca. Digo, yo imagino que ya se han mezclado fino. mucho. Sí, está pero- muy mezclado. Está muy mezclado. Pero que llegó un momento que hay un Mucho pueblito. espionaje, mucho espía. Hay un pueblito que está como, que me imagino que cerca de de las montañas de esta, ¿cómo que se llama? La montaña donde esquía la gente. De Bariloche. Bueno, ahí fue que se escondió Hitler. Cerca de Bariloche Hitler. Hitler. hay un pueblito de nieve que es full alemán. O sea, que la decoración de la arquitectura, los letreros, que es como si tú tuvieras un pueblito en Alemania. La supuesta casa donde Hitler duró sus años de vida está todavía en pie. Mi hermano, que eso no es verdad. Mire, Vámonos, vámonos. Atención. Vámonos, Lecho, Lo vámonos. que hace falta es que lo desclasifiquen esos documentos. La Los semana documentos que de viene. Hitler vivo. Yo voy a ir a ese sitio. Dale, vámonos. María. Dale, Cuando la estamos- excelencia, la innovación, un legado de sabor se unen, nacen grandes creaciones. Así es salami con chicharrón Pork Rind Don Pedro. Lo quiero probar. Una obra maestra que combina lo delicioso del salami con lo crujiente del chicharrón. Una experiencia para los paladares más exigentes como el de Alex. Síguenos en las redes sociales @DonPedroRD
y descubre más. Salami Pork Rind Don Pedro, exquisita fusión de sabor. Alex, gracias por Siempre. la intervención. Un aplauso para Alex, señores, como siempre. Trayendo Aplaudimos luz. todos. Este es mi tema, ¿eh? ¿Eh? Esta es mi pasión. Ese yo no sé. La semana que viene, la luna. No, yo La no quiero luna, hablar la de eso. luna. no Está quiero quillado hablar por de La ese eso. tema. luna, oye, la Es luna. que Que me te, ofende, te tenés tengo que par de deba- facts. no, Te tenés tengo que par. de- Oye, tenés que tengo debatir. factos. te tengo par de Vengo con par de facts. factos. Te tengo par de facts, duro. Ya. Que tú vas a tener que pensar para responder lo que Olvídate, estamos Por bien. ejemplo, la brisa. Ahí Vámonos, arriba. ¿Qué vámonos, brisa? vámonos. ¿Y esa brisa? Vámonos. Por ejemplo, el Apolo, ¿por qué 11 y no Ey, Tassi? cuidado, vámonos. Yaña, en serio. Ya, Dale. estábamos a tiempo de no escuchar ese chiste al aire. Claro, vámonos. Espérate, no, Bueno, que me Estamos falta. tarde. ¿Tú sabes que en Puerto Rico tiraron un comercial de cerveza? Sí, mi De- papá fue que hizo ese cuento. Tu papá fue que me lo Mi hizo. papá vivía en Mayagüez. Ajá. Ese 11 de julio del 69, mi papá estaba en Mayagüez. Y cuando Neil Armstrong estaba bajando, La escalera. tiraron un anuncio de cerveza Corona. No. Sin No me querer. digas. No me digas. Y cuando volvió, ¡fup! Ya el tipo estaba caminando. O sea, el pueblo El primer- boricua la primera- se Se perdió el primer primer paso. paso. en O la luna. quizá era una Claro, cosa primero regional. ese comercial. quizá- No, pero debe ser que destapa la luna. Fresca. Necesito hablar de Corona. ese tema porque yo tengo una incomodidad que tengo que hablar. ¿Sobre? El tigre que quedó montado. Vámonos con la luna, Ese, la no, ese luna. tiene una misión. La Ese luna. pendejo. Esa era su Esa era su misión. misión. Si se arma un Después juidero. de que yo llegué Ajá. arriba. No, tú dices el que quedó montado. Ni no. un- Vámonos, ni un- vámonos. No, el que Vamos, estaba arriba. vamos. Porque En la luna. eran tres. Lo seguimos debatiendo la semana que viene. Vámonos. Esto ha sido. Párate ya.